Aprovechando que estamos de pie, vamos a leer Efesios capítulo 3, versos 14 en adelante, para que en esta mañana tengamos la reflexión de la palabra de Dios. Efesios capítulo 3, versos 14, el apóstol Pablo escribe y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia o toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces para comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Amén. El capítulo 5 y el verso 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Oremos. Señor Jesús, gracias por darnos esta palabra en esta mañana, porque su palabra no volverá vacía. Su palabra llena, su palabra completa, transforma, santifica. Tu palabra tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. En el nombre de Jesús, gracias, Dios, por esta palabra, y te pedimos que nos dé disposición en esta mañana, capacidad, reverencia para recibir tu palabra, que es digna de ser recibida por todos, en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Demos gloria a Dios. ¡Aleluya! Siéntese, hermanos. Bueno, Dios nos está consintiendo mucho, ¿cierto? Este clima tan especial. Y para que no hubiera tanto calor, nos mandó una lluvia antes para que refrescara un poquito, porque yo le cuento que este pavimento calientico tiene otro precio. Pero Dios es muy bueno. Nos ha dado un clima muy especial. Eso quiere decir que Dios sí nos bendice y nos está bendiciendo. Y nos va a seguir bendiciendo, ¿cierto? Ya estamos recibiendo de la bendición de Dios para con nosotros. Bueno, vamos en esta mañana a reflexionar. Las palabras que leímos aquí son escritas del apóstol Pablo como ministro del evangelio a los gentiles, considerando que los efesios, los hermanos de Éfeso eran personas que eran parte de la población gentil, a quienes Pablo le había llevado el evangelio, y entonces él se presenta como el ministro del evangelio de Cristo, el hombre que Dios envió a formar una iglesia, porque el propósito del evangelio es ese: salvar y perfeccionar a los santos, perfeccionar a los salvados, porque todo el propósito es llevar al hombre a su misma gloria. Entonces, después de presentarles el valor del evangelio en ellos y cómo Dios ha obrado a través de la predicación del evangelio, y cómo Dios, y él mismo ha sido testigo de que Dios ha hecho una obra en ellos, y entonces les recuerda, dice: hombre, por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Señor Jesucristo. Yo ruego por todos ustedes. La intención de orar es para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Y entonces el capítulo 5 que le estaba diciendo, el verso 18 dice: no se emborrachen, no se llenen de vino,
Antes llénense del Espíritu Santo. Pensando en esa escritura, yo quiero invitarlos en esta mañana a que pensemos en la necesidad de vivir llenos de la plenitud del Espíritu Santo. La necesidad que tenemos de mantenernos, porque cuando yo digo vivir es mantenernos, permanecer. Bueno, sencillamente porque no podemos olvidar que ese es el milagro más grande que ha ocurrido en nuestra vida, y es que Cristo nos llenó y nos está llenando de esa plenitud, que es la medida que necesitamos para permanecer. Entonces, plenitud secularmente se define como la totalidad, el complemento, el complemente o satisfacción de un objeto, proyecto o persona, que es lo que se busca siempre, ¿cierto? Pero teológicamente podemos decir que plenitud se refiere a esa obra que el Espíritu Santo comienza en una persona desde que oye el Evangelio hasta salvarle, y no termina ahí, sino que llenándole sus vacíos de Dios que el pecado dejó, y hasta satisfacerlo al hombre, mitigando su necesidad, su alma totalmente, a fin de que el hombre sea lleno de la gloria de Dios, porque esa es la obra del Espíritu Santo. Pablo dice: el que comenzó y estén convencidos, persuadidos, animosos, que el que comenzó la obra en ustedes, Él la va a perfeccionar, Él va a llenarlo de la plenitud, Él va a completar todo lo que falte en ustedes. Entonces, cuando uno piensa de esa obra que parte desde que el hombre oye el Evangelio de Jesucristo, porque por eso se predica el Evangelio de Jesucristo en todo lugar y por todos los medios. La intención es que la gente escuche. Por eso uno encuentra que Jesús, desde que comenzó su ministerio, porque dice la Biblia que Él comienza su ministerio, Marcos, el capítulo 1, el verso 16, 15, 16 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino y comenzó a predicar el evangelio del reino de Dios, diciéndole a la gente: arrepentidos y creed en el evangelio. Porque el evangelio es el mensaje, el puente que Dios ha extendido para comenzar a hacer una obra en las personas. Y fíjese que Jesús todo lo que busca es que la gente oiga el evangelio. Por eso las sanidades, los milagros que Cristo hizo, hasta darle de comer a la gente y hacer tantas cosas milagrosas, todo el propósito de esto es que la gente oiga el evangelio, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando la gente le abre el corazón al evangelio al escucharlo, entonces viene una obra magnífica, que es la obra del Espíritu Santo, que comienza convenciendo al hombre de pecado, de justicia y de juicio, al fin de que el hombre se doblegue y Dios comienza a hacer un trabajo que necesita el ser humano. Y no es Dios el que necesita, es el ser humano el que necesita que el Espíritu Santo trabaje en la vida de él para que haga una obra especial, ya que hay una descomposición espiritual, social, moral en la raza humana, que es el vacío que ha dejado el pecado de Dios por cuanto el hombre pecó y se desvió. Entonces dice el necio en su corazón: no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Es la reacción de un hombre sin Dios, es la reacción de un hombre descompuesto que niega la realidad de Dios. ¿Qué nos da a entender esto? Que hay un vacío de Dios en la gente. Y claro que el ser humano, uno analiza según la Biblia, el ser humano es como ese, yo dijera, el hombre puede ser como ese vacío en la vida. El hombre por naturaleza es una vasija que debe estar llena. Es un templo que debiera estar lleno. Pero claro que al hombre estar vacío de Dios, el pecado creó un vacío en el hombre. Entonces otras cosas comenzaron a llenar ese vacío.
Ese vacío, el pecado aprovechó el mal para comenzar a apoderarse del ser humano y a llenarlo de odio, de envidia. Eso no fue lo que pasó con los dos primeros hijos de Adán, que el uno se llenó de envidia y mató a su hermano, porque el vacío que el pecado produjo de Dios en la persona, ya no hay Dios en sus pensamientos, ya no hay Dios en el camino, ya no hay Dios en sus propósitos. Entonces otro tiene que hacer un efecto en la vida de ese vacío, y es el mal. Comienza a llenar la vida del hombre. En la Biblia encontramos en varios pasajes que habla del hombre lleno de amargura, lleno de ira, lleno de adulterio, lleno de idolatría, lleno de una cantidad de males que ha producido en el hombre una reacción también, porque la llenura de cualquier cosa en la vida del hombre produce reacciones. Entonces la Biblia dice que la abundancia del corazón, ¿qué? La boca, y del corazón de allá lleno salen los malos pensamientos, salen las fornicaciones, salen los adulterios, sale la maldad, sale todo lo que se dice, porque hay un corazón lleno de otra cosa menos de Dios. Y como estuviera así el corazón, entonces viene el evangelio a hacer un trabajo. Yo recuerdo mucho por ahí un tratadito, un folleto que repartíamos algún día, ¿cierto? Y algunos recuerdan cuando se repartían trataditos que le decíamos nosotros, donde alguien presentaba un corazón lleno de una cantidad de animalitos, de figuras que representaban algo. Entonces ahí aparecía el cabro, aparecía un cerdo, aparecía una tortuga, aparecía el pavo real, una serpiente, una rana, y bueno, algunos animalitos ahí, y cada uno de ellos tenía una representación. Entonces el uno era la avaricia, el otro la envidia, el otro el orgullo, el otro las concupiscencias, el otro la terquedad. Bueno, y así cada uno de esos animalitos representaban en el corazón del hombre llenar ese vacío que había. Pero viene el evangelio, viene un ángel con un mensaje, y cuando el hombre le abre el corazón y oye el mensaje del evangelio, comienzan a desplazarse en esos animalitos y comienza a aparecer ahí que se va llenando de la palabra, porque la palabra comienza a hacer un trabajo, sin duda, que es la espada del Espíritu, que comienza a trabajar en el ser humano, en la señora, en el joven, en el caballero, hasta en el niño, y comienza a llenarse de algo diferente que se llama la obra del Espíritu Santo, que parte de ahí. Cuando el hombre oye el evangelio, entonces la vida le va cambiando. Los que hemos conocido el evangelio sabemos lo que significa. Y qué nos llena de gozo ver que una persona que un día tiraba piedra, como estábamos viendo esta mañana, que una persona que odiaba a los evangélicos, que una persona que no quería ver los evangélicos. Yo recuerdo alguna vez que alguien no nos saludaba, no nos miraba, pero un día después tuvo la necesidad y pidió un culto. Y cuando llegamos, él dijo: yo quiero que me hagan un culto el día tal. Nosotros vamos, hacemos el culto, pero que tenía que ser ese día, a tales horas. Y cuando llegamos, se nos hizo muy raro. Este señor que no nos quería ver, que no nos quería oír, pero hoy está pidiendo culto. Nos mandó razón, y cuando llegamos estaba muy formal, nos saludó. Hicimos el culto y estuvimos bien en el culto. Pidió otro culto a los 15 días, volvimos a los 15 días, muy formal. Y cuando terminó el culto dijo: yo quiero que ustedes se queden esta noche en mi casa. Nos quedamos en la casa, y después comenzó a hablar con nosotros y dijo: les confieso algo, que yo, por el celo religioso que tenía, me dolía los ojos mirarlos a ustedes. Por eso, bien es cierto, muchas veces pasé y no los saludé y no los miré. Y les voy a contar. Lo que pasa es que en esta casa estaba sucediendo algo los lunes a las 7 de la noche. Por eso les dije que el culto a las 7 de la noche y que fuera el lunes.
porque un espíritu está atormentando a mi esposa y todos los lunes a las 7 de la noche la atormentaba y me llené de gozo porque pasó el culto y nada pasó, y el lunes pasado nada sucedió y hoy tampoco sucedió nada. Eso quiere decir que Dios sí está orando y nos escucha, porque esa es la obra del Espíritu Santo: convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Que no hay milagro más grande que alguien que ha sido enemigo del Evangelio empiece a entender que las cosas las cambia el Espíritu Santo, y ver que una persona comienza a cambiar es un milagro muy grande que hace el Espíritu Santo. Entonces, ser lleno del Espíritu, o de la plenitud del Espíritu Santo, es estar satisfechos o completos con Cristo. Cuando una persona está llena de la plenitud de Cristo o del Espíritu Santo, es cuando alguien no cambia a Cristo por cualquier cosa. Pablo dice en Colosenses 2, 9 y 10, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Y añade, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice? Eso lo dice alguien que está completo, que sabe que Jesucristo es el todo en todos y por todos. De ahí parte la vida cristiana, en que Cristo lo llena todo. Ya no necesito más. Con Cristo lo tengo todo, porque Él es mi todo. No puede ser que una persona que tenga a Cristo en el segundo o tercer lugar esté lleno de la plenitud de Cristo. No puede ser. Pero cuando uno está lleno de la plenitud, con Él lo tengo todo. Por ahí cantamos un coro y escuchamos una canción: con Cristo me basta, porque en Él tenemos todo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él está el Padre, en Él está el Hijo, en Él está el Espíritu Santo, en Él está el camino, en Él está la verdad y la vida, en Él está el pan de vida, la resurrección y la vida. En Él está el buen pastor, en Él está el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá. Hermano, por eso el apóstol concluye diciendo, porque Él es el todo en todos y por todos. Entonces, estar lleno de la plenitud, estar convencido de la obra de Dios en nosotros. Porque el que comenzó la obra en ustedes la perfeccionará. Lo que pasó en la vida suya no es una casualidad. No es un asunto, lo que pasó en mi vida no fue un asunto de religiosidad. Es que Dios comenzó una obra en la vida. Yo le digo a la gente cuando vamos a hablarle del Evangelio, dice, yo ya he escuchado, yo realmente sí, yo entiendo eso. Yo le digo, deje que Dios continúe la obra que comenzó hasta que lo llene la plenitud. Dios quiere llenar en la vida de nosotros. Dios quiere hacer que la vida suya y la mía sea llena de la plenitud. Ese era el deseo de Pablo, que los hermanos se llenaran de la plenitud del Espíritu Santo. Más que hablar en nuevas lenguas, es amar a Cristo por encima de todo. Y está bien que alguien hable en lengua, y eso aparte de la llenura, pero ahí no está toda la llenura. Yo estaba escuchando a alguien que dijo una vez, mano, unas muchachas estuvieron gozándose en una vigilia, y qué raro que como 5 o 6 jóvenes gozándose en una vigilia, hablando en lenguas, y qué raro que salieron y se fueron para una discoteca a bailar. Y yo dije, no estaban tan llenos. No estaban tan llenas del Espíritu, no estaban tan llenas de la plenitud, porque cuando alguien está lleno de la plenitud, Cristo es el todo para él. Ya no le hace falta la cantina, ya no le hace falta las diversiones paganas, él ya lo tiene todo en Cristo. Para él la delicia es Cristo, para él Cristo lo llena todo. Es estar dispuesto a servir a Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es estar relacionado con Él, es decir, tener intimidad con Él. Cuando alguien está lleno de la plenitud, no es el que se conforma a decir, como yo ya recibí el Espíritu Santo, como ya yo lo tengo todo, ya no necesito orar,
ya no necesito ir al culto, ya no necesito cantar, no. El que está lleno de la plenitud del Espíritu es el que más tiene devoción, el que más busca de Dios, el que se declara necesitado de Dios. Porque cuando usted se declara necesitado de Dios, es porque usted no puede vivir sin Él. Y para usted y para mí es una necesidad de Dios en el corazón. Eso es estar lleno de la plenitud. ¡Aleluya! Es permanecer hasta el fin. Es estar lleno de temor de Él. No de miedo, sino de temor de Él. Lleno de reverencia delante de Él. Es estar llenos de gozo por lo de Él. Porque no solamente el gozo es gritar y cantar y luego sale con la cabeza agachada. ¿De dónde viene? De fiesta, hermano. Allá estuve en fiesta. Qué tristeza, me quitaron lo único que tenía para la semana, dando ofrendas y pidiendo que cantáramos más y que estuviéramos. Al contrario, el que está lleno de gozo hasta en una cama, allá adora al Señor. Y en esta mañana hay gente allá en una cama, hinchaos el corazón de ver la convención a través de la transmisión, adorando al Señor. ¡Aleluya! Porque el que está lleno de gozo va más allá de una sonrisa, el gozo va más allá de un grito, el gozo va más allá de un aplauso. El gozo es algo que se vive en el alma y revive en los momentos de tristeza. Es aquel que tiene que decir aún, agonizando, morir es dormir para despertar allá. Eso es gozo del Espíritu. Es estar lleno de fervor. Nadie puede decir que está lleno de la plenitud de Dios cuando está tan apagado, cuando todos cantan, cuando todos oran, cuando todos glorifican a Dios y Él es indiferente a todo, ella es indiferente a todo. Necesitamos que la plenitud del Espíritu nos haga cantar, nos haga orar, nos haga exaltar a Dios. Yo tengo que examinarme y decir, yo por qué no oro como antes. Yo por qué no canto como otras ocasiones. Yo por qué no le celebro culto al Señor. ¿Por qué? Tiene que haber una pregunta. Y la respuesta es fácil. Porque estoy vacío, un poco vacío de la plenitud. Me falta ser más lleno de la plenitud a pesar de todo. ¡Aleluya! Llenos de gratitud. Llenos de adoración. Amén. Llenos de motivos para seguir adelante. Que nada ni nadie nos pueda separar. Yo estaba diciendo, estar lleno de gozo es a pesar de que venga la enfermedad, yo pueda alabar a Dios. Que a pesar de que venga la pobreza, que no haya dinero, yo pueda alabar a Dios. A pesar de que venga la abundancia, porque hay gente que cuando está sin dinero, cuando le faltan los recursos económicos, son muy fervorosos. Pero cuando viene la abundancia, ya no se alaba más, ya no se canta más, se le acabó el gozo. Otros al contrario, cuando tienen muchos recursos económicos, es cuando cantan, cuando adoran, cuando exaltan. Pero cuando estos se acaban, ya no hay fuerzas. Creo que por encima de todo, necesitamos mantenernos llenos de la plenitud del Espíritu Santo, que es lo que necesitamos. Eso no lo necesita Dios, lo necesito yo. Para permanecer, para seguir, para testificar. Y hay unas razones fundamentales para poder mantenernos llenos de la plenitud, y es que es nuestra cuna u origen. Yo quiero decirle el por qué alguien dijera por qué mantenernos llenos de la plenitud. Porque esa es la cuna de esta iglesia. Esta iglesia nació llena. Y cuando Dios trae a una persona, la llena de gozo, de alegría, porque esa es la obra del Espíritu Santo. Lo que pasa es que el tiempo a veces nos vamos llenando de otras cosas y vamos perdiendo esa esencia, esa llenura de la plenitud del Espíritu que nos impulsaba a ofrendar, a cantar, a predicar, a servir, a hacer tantas cosas. Pero parece que el tiempo, y con el tiempo nos hemos ido llenando de otras cosas y hemos ido reemplazando la llenura del Espíritu Santo por otras cosas. ¿Cierto? Necesitamos dejar que el Espíritu Santo continúe la obra que Él comenzó en la vida de nosotros.
Se debe ser entonces por una vida de permanencia. Qué bueno permanecer. Y aquí lo que vale es permanecer así. No que pasen los años y yo varíe tanto, sino permanecer así. Qué bueno cuando uno va a las iglesias, hemos administrado iglesias o hemos hecho parte de la membresía de iglesias, que usted vuelve a los 20 años y mira a los mismos hermanos de siempre ahí, con la misma posición, ese mismo necesitado que viene a orar temprano, ese que alaba a Dios con ese mismo fervor. Y eso nos llena de gozo para decir, hombre, hay gente que sí vive bajo y se mantiene bajo la llenura de la plenitud de Cristo. Ahí permanecen todavía, no han cambiado, permanecen. Para eso fuimos llamados, para mantener llenos de la plenitud del Espíritu. Dios lo llamó a usted para llenarlo. Dios no lo llamó aquí para tocarnos por un momento y luego se va, porque así era el Antiguo Testamento. Los hombres sentían la presencia de Dios por un momento y ya el Espíritu no estaba ahí. Pero la Biblia dice que el Señor trajo su Espíritu y trae su Espíritu para que esté en vosotros y con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, que no vino por un tiempo ni para el Pentecostés nomás, vino para quedarse en la iglesia. De hecho, Él está aquí en esta mañana. De alguno dice, hermano, seguramente el Espíritu Santo no estaba ahí porque yo no lo sentí. Problema suyo. Pero Dios sí está aquí. La presencia de Dios está aquí. Eso no se mide si usted lo siente o no. Pero Dios sí está aquí. La presencia del Espíritu Santo está aquí. Y Él vino para quedarse aquí. Y aquí está. Así que no tengo que pedirlo para que venga del cielo, porque Él ya está aquí. Él ya cayó sobre esta iglesia y se quedó. Lo que necesitamos es que Él se manifieste en nuestra vida. Y para que Él se manifieste, no tengo que hacer tantas maromas, más que reconocer que yo lo necesito a Él. Y que si no lo siento, no es problema de Él, es problema mío. Pero que Él es fiel a su palabra. Estamos frente a un mundo que nos desafía las 24 horas. Y por eso es que necesitamos ser hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, adultos, quien sea, gente llena de la plenitud. Porque un pentecostal lleno de la plenitud no lo ataja nadie. Nadie lo ataja. Aleluya. Nadie lo puede detener. Porque Jesús dijo que las puertas del infierno no pueden detener esta iglesia. Y Él habla en el último y gran día de la fiesta. Se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Y yo quiero decirle en esta mañana que ahí habla de la regeneración que el Espíritu Santo hace en una persona. Y esa obra es similar a un río. Y dice no solamente un río, sino ríos de agua viva. Y yo le pregunto en esta mañana, ¿quién podrá detener un río? ¿Quién podrá atrancar un río? Yo quiero recordarle que la obra del Espíritu Santo es como un río o ríos de agua viva. Los ríos no los detiene nadie. Póngale los muros que quiera, que eso no lo detiene nadie. Por eso han pasado 70 años. Por ahí escuchamos mensajes que dicen que los pentecostales se acabaron. Hermano, esto no se va a acabar sino cuando Cristo venga. Aleluya. Han pasado 70 años y han habido mártires porque los hemos tenido. Amenazas. Hemos sufrido una cantidad de cosas, pobrezas, críticas, todo eso. Pero eso no detiene este río. El río del Espíritu no lo detiene nadie. Y si hablamos de los ríos, ¿quién los podrá detener? Si trataran de tancar este, se les sale por el otro lado. Y cuando los atajaron allá en Jerusalén, salieron por allá por Samaria. Y los persiguieron allá y fueron a otra ciudad. Y llegaron hasta que llegó a Colombia. Hace 87, 88 años ya. Y en el Caquetá de esos, 70 años.
que esta iglesia sigue creciendo y seguirá creciendo, y los jóvenes seguirán siendo protagonistas de este glorioso evangelio, porque esta obra es como ríos de agua viva que nadie la puede detener. Así que hay unas inclemencias que nos afrentan, y yo quiero recordarle que es la dotación que Dios le ha dado a la iglesia, esa llenura. Nadie pudiera callar a alguien que está lleno de la gloria de Dios, del Espíritu Santo, ni las enfermedades. Yo estaba escuchando que hasta allá en las clínicas hay hermanos agonizando, testificando del evangelio y diciendo: el evangelio es bueno. A un hombre le dijeron: y usted lo va a matar el cáncer, y usted que ha orado por otros y se ha sanado el cáncer, ¿usted por qué no se ha sanado? Dijo: aunque me mate el cáncer, yo sigo gritando que Jesucristo sana el cáncer. Aunque ocurra lo que pase, yo sigo testificando. Por eso necesitamos mantenernos llenos de esa plenitud. Para mantenernos llenos de esa plenitud, necesitamos ser conscientes de lo que somos por su gracia. Hermano, usted no está aquí por casualidad, le repito. Yo no estoy aquí. Cristo hizo una obra en mi vida y en su vida. Estamos aquí como producto de esa obra. Usted no es lo que la gente dice, el pobre evangélicos. Pobrecito el evangélico, pobrecito los evangélicos. Ese pobrecito que lo pongan al diablo, que es el más pobre. Pero esta iglesia tiene una riqueza. ¿Sabe qué dice la Biblia de usted y de mí? Que estamos sentados nada menos y nada más que en lugares celestiales. Así le duela al diablo en esta mañana, pero esa es la verdad. Somos salvados. La gente le fastidia que digamos somos salvos, ¿cierto? Hay uno que dice, evangélicos dicen que son los únicos que son salvos. ¿Qué culpita? Cristo nos salvó. ¿Cuántos salvados hay aquí en esta mañana? ¡Aleluya! Aquí están los salvados del Caquetá. Y Cristo nos lavó con su sangre. Somos adoptados hijos suyos. Somos regenerados. Es más, somos santos. ¿Cuántos santos hay aquí en esta mañana? Y no dude de lo que usted es. Porque yo le recuerdo lo que usted y lo que yo soy. No es por nuestro mérito, es que Cristo me santificó. Por ahí cantamos un canto antiguo. Me santificó con su gran poder, y en aquel instante cambio yo sentí. ¿Usted sí cree eso? Que usted canta. Entonces no le dé miedo, porque hay hermanos todavía que les da miedo que digan que son santos. Ay, no, santo no hay nadie, solamente la Santa Virgen. El santo no sé quién, olvídese. Los santos son los que han sido lavados con la sangre de Jesucristo y han sido regenerados. Y yo veo aquí los santos sentados en esta mañana que alaban y exaltan el nombre de Jesús. Por lo tanto, tenemos que estar relacionados con Él. No se desconecte, hermano. Siga orando. Así tenga tantos años de ser bautizado, siga orando. Siga cantando. Siga yendo al culto. Siga leyendo la Biblia. Siga leyendo la Biblia. Hay que seguir estudiando la Biblia. Hay que seguir hablando de la palabra. Uno a veces dice, hermano, vamos a escuchar un texto de la unicidad de Dios. Y hay hermanos que no saben cuáles son los textos de la unicidad de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un texto muy bonito, pero no nos habla tanto de la unicidad de Dios. Aprendamos a identificar los textos de la unicidad, del amor de Dios, de la salvación, de la regeneración. Textos del nombre. Y eso donde está en la Biblia. ¿Y cómo aprendemos? Leyendo la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios y es la fuente, y ahí es donde empieza todo. Amén. Tenemos que seguir creyendo en la Biblia. A la gente que yo bautizo, lo primero que le digo es eso. Yo lo llevo a la Biblia. Si usted no cree en lo que la Biblia enseña, va a perder su tiempo. Usted no va a hacer nada. Si usted no lee la Biblia, no cree en lo que la Biblia, usted no es cristiano. Porque el cristianismo se identifica por creer en lo que la Biblia enseña. Hay que guardar celo. Guardando el celo por lo que somos, por lo que creemos. Hermano, aprendamos a mantener en el celo y salvaguarda de la verdad. Hemos creído en la palabra y no podemos cambiar los principios de los que somos.
Esta iglesia es una iglesia celosa, dice la Biblia, que tiene que ser celosa. Todavía conservamos los principios y costumbres que creemos que con ellas honramos a Dios y no podemos cambiar eso. Aunque hayan que nos critiquen, hay grupos, algunas fracciones que han salido por ahí y en medio de comunicación tratando de virtuar lo que esta iglesia cree y lo que los jóvenes creen y cómo viven los jóvenes, y tratan de criticar e influenciar. Pero yo le invito, no se deje conquistar. Usted ha aprendido algo importante, algo grande, que es la plenitud que el Espíritu ha dado, que eso no lo reemplaza nada. Amén. Mantengámonos en el salvaguarda y celo de la verdad, amándole sobre todas las cosas a Jesucristo. El amor a Dios, el amor por lo de Dios. La Biblia dice que Él derramó su amor en nuestros corazones, primero para amarle a Él. Yo le pregunto, ¿qué tanto estamos amando a Dios? ¿Qué tanto estamos amando a Dios cuando mentimos, cuando trampeamos, cuando se roba, cuando se envidia, cuando se está haciendo una cantidad de cosas? Pregúntese usted esta mañana, y hasta hablamos en lenguas, pero estamos haciendo otras cosas. Pregúntese y preguntémonos, ¿qué tan lleno del Espíritu o de esa plenitud estamos en esta mañana? Yo le invito a que reflexionemos. Y yo quiero decirle que todo lo que Dios quiere es que mantengamos, vivamos. No que hable que fue. Porque escuchamos personas que dicen, hermano, yo me gozaba, yo cantaba, yo adoraba, yo predicaba, yo colaboraba, yo servía en la iglesia, yo hacía. Pero no, hermano, ya el tiempo ha pasado, yo ya eso no lo hago. Pero qué bueno, estábamos hablando con un pastor de alguien, decía, hombre, ese anciano, aunque ya es un anciano, pero todo el tiempo lo he conocido así, un viejo servidor, y todavía colabora por ahí en la puerta, todavía está pendiente que un amigo llegó y lo vamos a ayudar a sentar, que se ubique bien, todavía visita, todavía va. Yo creo que hay gente que todavía está llena de la plenitud. Aunque hayan pasado los años, está lleno de la plenitud. Que los años no permitan que nuestra llenura se debilite. Por eso yo le invito esta mañana, ábrale el corazón al Espíritu Santo. Deje que Dios le hable. Deje que Dios corra en su corazón. Es que nosotros detenemos lo que Dios ha hecho muchas veces, y no por no decir todas las veces. No se deje llenar de otras cosas. No se deje llenar de amargura, de odio, de envidia. No se deje llenar de otras cosas, porque eso le va a quitar la eficacia, la llenura del Espíritu, que es lo que Dios ha dado y nos ha llamado para mantenernos llenos. Si el mundo está lleno de sus cosas, nosotros también estamos llenos de la gloria de Dios. Aleluya. Dios dice, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y el lugar de mi reposo? Y entonces se pregunta, si mi mano hizo todas las cosas, ¿dónde está esa casa? Yo veo esa casa esta mañana aquí sentada. ¿Para qué Dios quiere una casa? Para llenarla. Y Dios lo llamó a usted y a mí para llenarnos de su gloria, para que usted mantenga lleno de fervor, lleno de gozo, lleno de alegría, lleno de poder de Dios, lleno de fuerza, lleno de amor de Dios, lleno de temor. Necesitamos mantenernos así llenos, porque así llegaremos a la gloria. Por eso en esta mañana yo le invito a que reflexione. ¿De qué se está llenando su corazón? De conformismo, de envidia, de mentira, de fornicación, de adulterio, de cuántas cosas, de avaricias. ¿Por qué no dejamos que en esta mañana más bien el Espíritu Santo nos llene de esa plenitud? Necesitamos amar por encima de todo, no perder la llenura, porque yo le digo que eso sí se va perdiendo. Eso se puede ir perdiendo. Amén. En la persona, porque se va llenando de otras cosas. Qué tristeza ver una gente fervorosa que fue en un tiempo de la iglesia servidores, y hoy los ve uno llenos de amargura, lejos, ya no se juntan, ya no quieren más, ya hablan mal de la iglesia, hablan mal de los pastores, hablan mal de los demás hermanos, ¿cierto? Qué tristeza.
Pero qué bueno que en esta mañana usted diga: Señor, yo quiero. Si usted se siente que está vacío y se están llenando de otras cosas, dígale: Dios, esos vacíos llénalos de tu gloria. Pero si está lleno de la gloria de Dios, porque yo no dudo que aquí hay gente llena de la plenitud del Espíritu, que le diga: Señor, gracias por tenerme lleno de su gloria, y ayúdame a mantener así hasta que el día que venga, o hasta que yo muera lleno de su gloria. Por favor, esté de pie esta mañana. Y yo quiero invitarle a que hablemos con Él, porque yo siento aquí la llenura del Espíritu de Dios. Yo siento que Dios quiere llenar algo más en su vida. ¿Por qué no viene esta mañana aquel que no recibió el bautismo del Espíritu Santo y le dice: Dios, yo quiero que me llenes con el bautismo del Espíritu Santo? ¿Por qué no viene aquel que ha sentido que su vida no está tan llena, que otras cosas están llenando su vacío? Las redes sociales están llenando su vacío, que tal vez está cambiando la devoción de Dios por otras cosas, por el dinero, por la envidia. Otras cosas están haciendo carrera en su vida. ¿Por qué no permite esta mañana que Dios complete lo que falte? Un amigo, una señora que quiera que Dios la llene esta mañana, porque Dios quiere llenarte. La obra del Espíritu Santo es llenar al que sea. ¿Por qué no viene esta mañana y deja que Dios llene su corazón? Ese corazón que está lleno de amargura, de odio, ¿cierto? Hay corazones llenos de venganza. Hemos conocido personas que dicen: no, yo tengo que vengarme primero, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro, y después me arrepiento. ¿Por qué no viene y se arrepiente primero más bien hoy? En vez de llenarse de otra cosa, llénese de la gloria de Dios esta mañana y verá que su vida cambiará. Yo no puedo ser evangélico porque es que yo tengo mucho odio, mucho rencor, mucha amargura. Es que yo tengo mucho resentimiento, tengo un problema por ahí, no me arrepiento. Porque al contrario, no viene. Que Dios llene ese vacío y verá lo que va a pasar. Venga en esta mañana, restáurese, restaure las fuerzas, restaure su corazón. Deje que Dios llene con esa plenitud. Señor, lo que falte en mí, llénalo. Lo que falte en mí, complétalo. Lo que falte en mí, Señor, cúbrelo en esta mañana. Aquí está la presencia del Espíritu Santo. Aquí está la gloria de Dios. Su vida es un depósito que no puede estar vacío de Dios. Su vida es un depósito, un templo. Por eso dice: porque vosotros sois templo. Oiga, templo. Templo del Espíritu Santo. No templo de la fornicación. No templo del adulterio, no templo de la idolatría, no templo de la envidia, no templo de la avaricia, no. Templo del Espíritu Santo. Deje que Dios llene su vacío esta mañana. Dios puede llenar su vida. Dios puede llenar su corazón en esta mañana, joven. Necesitamos ser hombres y mujeres llenos de la gloria de Dios, llenos de la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo único que pudre el yugo. Es lo único que pudre y que rompe las cadenas y tumba los muros que se levanten. Así no sea tan letrado, así no grite tanto, así no sea una persona de mucho renombre. Oh, pero lleno del Espíritu Santo, lleno de la plenitud del Espíritu. Oh, muros que sí se caen, cadenas que se rompen, cosas que comienzan a caer frente a usted, porque usted está lleno de la gloria de Dios. Sin duda esto es lo que mantiene esta iglesia en pie, la llenura del Espíritu Santo. Mientras estamos haciendo este culto, muchas cosas están ocurriendo afuera. Esta iglesia se está preparando como un ejército en orden para irse a cumplir la gran comisión. Muchos caerán a los pies de Cristo por la fuerza y el poder que esta iglesia tiene de la plenitud del Espíritu. Adórelo, adórelo, adórelo en esta mañana. Ábrale el corazón a Él. Deja que Él llene su vida. Deja que Él llene su alma. Deja que el Espíritu, como ríos en esta mañana, llene sus corazones en este día. Deja que el Espíritu Santo, como río, haga un altar en su vida, para que su relación con Él mejore y pueda ser lleno de gozo, pueda ser lleno de alegría, pueda ser lleno de paz, pueda ser lleno de la presencia del Espíritu Santo. ¡Aleluya!